En este video explicaré la ley fundamental de conservación y su uso en ecuaciones diferenciales. En la clase sobre la ecuación de tránsito, el profesor presentó un modelo que nos mostraba cuántos coches hay en cierto intervalo de una autopista. A la hora de hacer el modelo usamos dos términos principalmente, los cuales son la función de densidad, la cual nos arrojaba el número de autos en cierto punto del intervalo, y una función de flujo que nos arrojaba cuántos carros pasan por cierto punto por unidad de tiempo. El objetivo ahora es generalizar esta idea para otras situaciones y lograr describir, por ejemplo, el crecimiento de una población de una especie animal en un área a través del tiempo, o para describir fluidos de sustancias radioactivas. Y para lograr esto, primero debemos entender lo que es llamado la ley fundamental de conservación. Para motivar esta ley, imaginémonos una región donde viven ciertos animales y queremos saber cuántos individuos hay en esta área a través del tiempo. En primer lugar, nos interesa saber cuántos individuos entran a la región. Dichos individuos son los puntos verdes. Además, por diversas situaciones climáticas o de alimento o de competencia por territorio, hay individuos que también van a salir de la región y estos individuos los representamos con puntos rojos. Y no olvidemos que hay un proceso natural de muertes y de nacimientos de dicha especie. A los nuevos individuos los pongo de punto azul y los que mueren a través del tiempo simplemente los borramos. Tomando en cuenta este modelo, podemos considerar la siguiente formulación. Si n de x, y, t es una función que nos arroja cuántos ejemplares de esta especie hay en una coordenada de la región en cada momento del tiempo, entonces el cambio de la población en todo el área en cada instante está dado por la derivada de esta función n con respecto al tiempo va a ser igual al número de individuos que entran a la región menos el número de individuos que se salen de la región. Pero a esto le tenemos que sumar el término del número de nacimientos que hay en la región y también le tenemos que restar el número de muertes que hay en esta misma región. Y justamente aquí motivamos la conservación en fenómenos de este estilo, pues resulta que la población no se conserva, sino que se muere y nace más, independientemente si entran o salen más ejemplares de la región, por lo que necesitamos un ratio de crecimiento. Y por propósitos más generales a tratar con población, a este término se le llamará el término fuente. Y bien, ahora una vez motivado el nombre de esta ley, tratemos con la formulación matemática y voy a empezar definiendo tres funciones, las cuales son la función de densidad, la función de flujo y el término fuente. Hagamos a continuación la deducción primero de la función densidad. De manera análoga a la carretera con automóviles, consideremos un tubo que podemos seccionar y cada sección tiene una forma circular con un área constante determinada. Y lo que nos interesa es que para cada sección del tubo podamos medir una magnitud, como puede ser la cantidad de un flujo que pasa justo por esa sección, o energía o una población que transita. Así que bien, sea phi la función de densidad en cada punto, hay que recordar aquí que dicha densidad solo depende de x, la posición a lo largo del tubo, y de t. Dicha densidad está dada por una cantidad entre unidad de volumen. Entonces la cantidad de lo que estemos midiendo en un fenómeno, pues a la hora de despejar obtenemos que va a ser igual a la función phi multiplicada por el área de la sección multiplicado por una delta x. Haciendo este proceso por cada sección e integrando, podemos obtener de manera análoga al número de coches en un intervalo de tiempo, en este caso la cantidad de lo que estemos midiendo a lo largo de este tubo. Una vez obtenida la función densidad, ahora nos interesa de forma análoga a lo que hicimos con los autos, medir el flujo. El flujo estará dado por la función q de x, t y se mide en una cantidad entre una unidad de área por unidad de tiempo. De esta forma, multiplicando por el área, obtenemos el número medido en cantidad entre unidad de tiempo, es decir, la cantidad que cruza la sección por unidad de tiempo. Y bueno, por último voy a definir lo que es el término fuente. Recordemos que estamos haciendo una generalización a otros fenómenos, como en el caso de las poblaciones, donde el trayecto del tubo puede haber una persona que se muera, o por ejemplo puede haber un material radioactivo que va desapareciendo, por lo que no se conserva la masa o lo que estemos midiendo. Para esto usaremos justamente la función f, que nos mida el ratio en el que va desapareciendo o apareciendo la cantidad o magnitud que estamos midiendo a lo largo del tubo. En el caso de la radioactividad, esta función f, este término fuente, seguramente va a ser negativo.
Y bien, una vez aclarado esto, ya podemos empezar a describir nuestra situación. Y empezamos diciendo que una ley de conservación es una relación entre estas funciones que acabamos de definir. Y bien, consideremos ahora un intervalo AB y nos interesa medir cómo es la cantidad de lo que estamos midiendo a lo largo de este intervalo. Como mencioné al inicio del video y de manera análoga a lo visto en clase, el cambio de la cantidad dentro de esta sección respecto al tiempo está dado por la derivada de la función n, pero n es precisamente la integral de la función densidad multiplicada por el área, ¿ok? Entonces, el cambio de la cantidad dentro de la sección está dado por la derivada respecto al tiempo de la integral de u multiplicado por a. Y bien, dicho cambio puede ser reescrito de la siguiente manera. Tenemos la integral de la parcial de u con respecto al tiempo multiplicado por a. Y bien, siempre y cuando la función de densidad sea de clase C1, esto sí se puede hacer. En caso contrario, pues no podemos asegurar que estemos haciendo algo correcto. Y bien, este mismo cambio está dado por la cantidad que entra al tubo, es decir, lo que entra del lado izquierdo menos lo que sale del lado derecho. Y además debemos sumar justamente el término fuente, considerando que la población puede morir o desaparecer, etc. Y bien, el término fuente a lo largo de la sección estará dado por la integral de la función f, el término fuente f, multiplicado por a, porque nuevamente estamos hablando de secciones transversales de un tubo. Entonces, reescribiendo el modelo tenemos lo siguiente. La integral de a a b de a multiplicado por la derivada parcial respecto a t de phi de x, t va a ser igual a por q de a, t menos a por q de b, t, y a esto le sumamos el término fuente que acabamos de describir, que va a ser la integral de a a b de a multiplicada por la función f de x, t. Y bueno, aquí hay que darnos cuenta que a es un término constante que está presente en esta igualdad en cada término y lo podemos cancelar. Y ahora, siempre y cuando q sea una función de clase C1, pues entonces podemos aplicar aquí el teorema fundamental del cálculo para decir que q de a, t menos q de b, t, esto va a ser igual a menos la integral de a b de la derivada parcial respecto a x de la función q de x, t de x. Y bien, aquí reorganizando los términos obtenemos esta integral de aquí. Aquí ya nada más es sumar los términos. Y aquí es importante recalcar que como a y b son números arbitrarios que definían un intervalo, entonces esto nos lleva a que el integrando de esta función debe ser 0, porque el intervalo de integración pues es arbitrario. Esto nos arroja lo que llamamos la ley fundamental de conservación, que será la parcial con respecto al tiempo de phi de x, t más la parcial con respecto a x de q de x, t menos f de x, t igual a 0. Y bueno, ya para finalizar, después de haber dado esta formulación, me gustaría mostrar un ejemplo en particular donde se puede aplicar este tipo de ecuaciones. Dicho ejemplo es el decaimiento radioactivo. La ley de decaimiento radioactivo nos dice que la velocidad de decaimiento es directamente proporcional a la cantidad del material que hay. Esto se modela con la siguiente situación. F, que es el término fuente, es igual a menos lambda por u, con lambda la tasa de decaimiento, que depende del material que tengamos, si es uranio o lo que sea que tengamos. Y bueno, el signo menos se le coloca porque justamente no es algo que esté aumentando, sino entre mayor sea el material, más rápido perdemos material, ¿cierto? Y bueno, además hay que considerar que en general con fluidos el flujo es directamente proporcional a la densidad. Entonces tenemos esta otra igualdad. El flujo va a ser igual a una constante multiplicado justamente por la función densidad. Y bueno, sustituyendo esto en nuestra ley fundamental de conservación, llegamos a una ecuación como la siguiente. Y con esto en mente y gracias a la ley fundamental de conservación, sabemos que la cantidad de la sustancia radioactiva que pasa por un tubo en esta sección está dado por la solución a la siguiente ecuación diferencial.